Buenos días a todos, yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es para nosotros un placer tenerlos acá online con nosotros. Les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos muteados durante la charla, exceptuando en los momentos de las preguntas, bueno, en la medida que Claudio les vaya obviamente dando la pauta. Darles a todos la bienvenida de nuestra charla usando técnicas de Machine Learning con datos abiertos. Esta es la primera de una serie de charlas online sobre ciencia de datos y políticas públicas que vamos a hacer, y estamos muy contentos de poder acompañarlos durante esta pandemia. Les damos la bienvenida a todos nuestros exalumnos, a las personas del sector público, que ustedes saben especialmente nos gusta trabajar con ustedes, de las personas de las ONG, también por supuesto del sector privado, la academia, estudiantes de la UAI, de otras universidades. Estamos muy contentos de contar con ustedes. Yo, además de dirigir el GovLab, soy directora académica del Diplomado de Big Data para Políticas Públicas, que este año ya entra en su cuarta versión en Santiago, y tenemos la excelente noticia de que parte este año también en Viña del Mar. Y para eso nos acompaña, voy a dejarlos con Esteban López, que está allá en Viña. Esteban, para que se presente. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Súper, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Esteban López, como dijo María Paz. Yo soy el director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional acá en la Universidad Adolfo Ibáñez de la Escuela de Negocios en Viña del Mar. Y también soy el director académico del diplomado acá en Viña, el director local. Y trabajo en conjunto con María Paz. Entonces estamos muy contentos de que tengamos una instancia formativa, especialmente con un foco de capacitación hacia las personas que están en los servicios públicos y en las empresas que tengan que ver con el ámbito público, pero desde regiones, una cosa bastante más, que tiene un enfoque bastante local de cuáles son las necesidades que los gobiernos regionales y las entidades de Estado locales necesitan para poder comenzar a crecer y comenzar a poder desarrollarse en todas estas nuevas capacidades, e incluso, por ejemplo, en las reacciones a las pandemias o las emergencias que podemos tener. De hecho, les quiero invitar a... Este es un ciclo de charlas, como dijo María Paz, entonces vamos a tener varias charlas que vamos a hacer. La segunda charla va a estar a cargo mía, va a ser el 22 de abril, y va a tocar el tema de qué podemos hacer en análisis espacial, entendiendo el espacio como el territorio, con los datos que han ido apareciendo del COVID, de la pandemia. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer, hay otras cosas que no podemos hacer, hay cosas que aparecen en Twitter que no se deberían tanto hacer. Entonces, voy a hablar de todas esas cosas en la charla del 22 de abril a la misma hora, en el mismo canal, no en el mismo link, pero en el mismo canal, básicamente, por acá por Zoom. Entonces, nuevamente les dejo la invitación a que si están interesados en un ambiente formativo, tenemos el diplomado acá en Viña del Mar, vamos a hacer esta transición a semipresencial, en donde en los primeros meses, hasta que la pandemia pase, vamos a comenzar a través de esta plataforma sincrónica, que significa básicamente que usted puede interactuar así como lo estamos haciendo ahora con el moderador, con el profesor, con el ayudante. Y después, una vez que ya la pandemia pase, vamos a volver a ir a asumir las cosas presenciales. Entonces, esa es mi intervención por ahora. Muchas gracias por estar acá y les dejo de vuelta con María Paz. Gracias, Esteban. Bueno, aprovecho de presentarles a Claudio Aracena. Claudio va a ser el ponente de hoy. Claudio es profesor del Diplomado de Big Data para Políticas Públicas en Santiago, del módulo de Machine Learning, que es el tercer módulo. Así que él va a aprovechar de hacer, obviamente, una charla hoy día relacionado con ese tema. Y quisimos relacionarlo con el tema de los datos abiertos porque, bueno, todos los que estamos trabajando en el mundo de la innovación pública, especialmente de los datos, nos importan mucho los datos abiertos, siempre estamos empujando, ¿no es cierto? En esta charla probablemente hay varios activistas de datos abiertos, y también es importante poder ver qué se puede hacer con ellos. Muchas veces cuando trabajamos en ciencia de datos, trabajamos con datos que no son abiertos, ¿no es cierto? Porque son datos personales, sensibles de los servicios, y está bien, pero también existen existen muchas potencialidades que se pueden hacer con datos abiertos, y un poco ese era el foco de la charla.
Claudio llegó al GovLab en octubre del año pasado. Estamos muy contentos de contar con él. Viene del Centro de Modelamiento Matemático previamente, y antes de eso trabajó en CSIRO en Australia. Él es informático de la Chile y tiene un magíster en tecnologías de información de la Universidad de Sydney y otro magíster en administración de tecnologías de la información. Así que estamos muy contentos de tenerlo como científico de datos del GovLab y también como profesor de nuestro diplomado. Y ahora ya dejo de hablar y se lo paso a Claudio. Gracias a todos por venir. Bueno, buenos días, hola a todos. Mi nombre es Claudio Aracena, como bien me presentó María Paz. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Me pueden confirmar que todo está bien? ¿Vemos la presentación en la pantalla? Perfecto, muchas gracias. Como dijo María Paz, yo soy científico de datos del GovLab. Una precisión con respecto a mi carrera: estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile, no Ingeniería Civil Informática, pero un pequeño detalle. Luego me estudié un máster en Tecnología de la Información en Australia y también un máster en Tecnología en Administración en Tecnología de la Información. Hoy, como mencionó María Paz, vamos a ver utilizando técnicas de Machine Learning con datos abiertos. Entonces, esta charla se va a dividir en dos partes, una un poco más teórica, que al principio, para la gente que se está introduciendo en esta temática, y luego vamos a tener una parte un poco más práctica, donde no me voy a detener detalladamente en cada código, dado el largo de esta charla. Esperamos que sea aproximadamente una hora solamente de mi parte para poder proseguir con la finalización de la charla. Así que así es como va a estar dividida. Pero primero, para entender un poco cómo está conformada la audiencia que tengo acá, vamos a hacer unas preguntas iniciales. Así que vamos a ir al sitio menti.com. Les voy a dejar esta presentación. Si ustedes van al sitio menti.com y usan el código 551117, y si le pueden dar corazón a esta presentación para ver si estamos todos en línea, o para ver cuánto en realidad estamos en línea con menti.com. Ahí vemos que se está creciendo el número de personas. Perfecto, 30, 31. Somos más de 160, así que deberían haber muchos más corazones para partir con la primera pregunta. Ok, partimos con la primera pregunta, ya con más de 90 personas, casi 90 personas. ¿Cuál es tu área de especialización? Y aquí tenemos básicamente 4 áreas más un otro para que la gente no se sienta excluida. ¿De qué área estamos o de qué área es nuestra audiencia? Varios de ingeniería, pues le sigue las ciencias sociales, algunos de humanidades y otros de ciencias naturales. Perfecto. Vemos que la charla, en realidad, o la audiencia que tenemos es básicamente mucha gente de ingeniería, la mitad, más de la mitad de ingeniería o TI, y más de un tercio, en realidad estamos hablando de ciencias sociales, y el resto se divide en ciencias naturales, humanidades u otras personas. La siguiente pregunta, que es importante para esta charla, es si saben programar, porque básicamente al final de la clase vamos a ver un ejemplo práctico. Entonces queremos ver cuál es el nivel que tienen para ver si en realidad estamos en línea con la clase. Si no saben programar, no se preocupen, porque la primera parte de la clase es introductoria, es más teórica, y van a poder aprender un poco de Machine Learning. Luego ya pueden ver los ejemplos que tenemos preparados, y si no los pueden ver hoy en día, tenemos el GitHub, donde van a poder descargar el código y practicar en sus casas. Tenemos mitad, por así decirlo, que saben programar, y mitad que no saben programar. Algunos un poco, solamente con tutoriales probablemente han programado, y en realidad un cuarto de la clase no sabe nada de programación. Así que tal vez la última parte se le haga un poco difícil entender, pero con las explicaciones que están en el código del GitHub, en realidad van a poder entenderlo en sus casas. Y la última pregunta para partir la clase es si han utilizado técnicas de Machine Learning anteriormente.
Vemos que la opción no va ganando, pero igualmente tenemos hartas personas que ya han ocupado Machine Learning anteriormente, con lo cual es bueno porque les va a servir como refresco esta clase. No va a ser muy detallista en la teoría del Machine Learning. Más que nada, la última parte les va a poder servir un poco para ver cómo estructurar nuestro código cuando analizamos datos. Pero me alegra que haya harta gente que ya haya utilizado Machine Learning, que sepa programar, para que les va a servir esta charla. Para los que no, para los que recién están ingresando a este mundo, les va a servir de forma introductoria para que después se puedan ahondar más y detallar más en este mundo. Entonces, volvemos a la presentación. La agenda de hoy básicamente va a ser, primero, definir Machine Learning, ver los tipos de Machine Learning que existen después de esta definición, luego un poco hablar de datos abiertos y las fuentes de datos que podemos tener, y finalmente dos ejemplos prácticos. Probablemente con el tiempo que tenemos vamos a alcanzar a ver uno, pero luego les voy a mostrar dónde va a quedar este código para que ustedes puedan utilizarlo posteriormente. Entonces, si no hay preguntas, no sé si María Paz, tú puedes ver si hay preguntas para partir, antes de partir. No, lo único recordarles que si tiene, o sea, que va a haber momentos de preguntas. Lo otro que pedimos disculpas si existe un Zoom bombing, pero vamos a tratar de que no ocurra, pero si ocurre, obviamente les pedimos las disculpas del caso y nada más. Eso, estamos grabando la presentación, así que si no quieren aparecer pueden cambiar su nombre. Y lo otro es que vamos a compartir tanto el PowerPoint como la grabación, los links, digamos, con los asistentes. Eso. Ok, gracias. Entonces comenzamos. Primero una definición de Machine Learning dada por Arthur Samuel, ingeniero eléctrico del MIT en 1959, que fue uno de los precursores de la inteligencia artificial. Es básicamente la disciplina que estudia la habilidad de aprendizaje de computadores sin haber sido explícitamente programados. Normalmente en programación nosotros, cuando intentamos hacer un programa, nosotros le vamos dando instrucciones al computador para que la ejecute. La idea de Machine Learning es que explícitamente nosotros no demos algún tipo de información, algún tipo de programación, y aún así el computador pueda realizar una tarea de mejor forma. Esta primera definición fue hace mucho tiempo, ya en los 60, pero Tom Mitchell, otro ingeniero eléctrico del MIT, igual que Arthur Samuel, que después hizo un PhD en Stanford, ya definió el problema un poco más formalmente. Y en 1998 dice que Machine Learning, básicamente los problemas que atañen a Machine Learning, es básicamente cuando generamos un programa computacional que aprende una experiencia respecto a una tarea T con una métrica de rendimiento M. Y si este rendimiento en esta tarea mejora con la experiencia, estamos hablando de Machine Learning. Y aquí es muy interesante porque básicamente lo que estamos diciendo es que un programa computacional va a empezar a mejorar su rendimiento dada la experiencia que le damos, dada la data que le estamos pasando a este programa. Lo cual es novedoso porque anteriormente, o en realidad la programación, el paradigma normal de la programación, es que básicamente yo doy mi set de instrucciones y el programa lo ejecuta. De cierta forma no es muy inteligente, solamente está ejecutando lo que nosotros le estamos diciendo que ejecute. Pero con Machine Learning nosotros estamos, si bien programando la tarea, programando con una, métrica, con una cierta métrica, nosotros con una experiencia, con una data que le estamos pasando, el programa empieza a mejorar. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, también en Mentimeter, la idea es que esta charla sea un poco más dinámica, ¿cuál es la relación que creen que ustedes que existe entre inteligencia artificial y Machine Learning? Entonces, volvemos a Menti. Y quiero que escriban, o quiero que me digan, me hagan entender cuál es la relación que ustedes creen que existe entre estos dos términos. Sabemos que inteligencia artificial está muy en boga, muy en moda, entonces toda la gente habla de inteligencia artificial, pero también tenemos este término Machine Learning. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo están entrelazados estos dos términos? Siendo que básicamente inteligencia artificial es algo que todos los días nosotros escuchamos en las noticias, pero Machine Learning es algo que tal vez no lo escuchamos tanto, antes era un poco más famoso, pero básicamente es los fundamentos tal vez que nosotros los vamos a ver hoy en día. Bueno, si vemos la respuesta, bueno, mucha gente no tiene idea, y muy bien, porque van a aprender hoy en día cómo la relación entre estos dos términos, y hay otra gente que ya sabe un poco la respuesta, que básicamente Machine Learning es parte de la inteligencia artificial, inteligencia artificial en un conjunto, y Machine Learning en el subconjunto de esto.
Enseñar a una máquina a realizar actividad o tarea, Machine Learning es parte de la inteligencia artificial. Bueno, básicamente si existe una idea de lo que es Machine Learning o la relación que existe con inteligencia artificial. Vamos a volver a la presentación. Y claro, como muchos indicaban, nosotros tenemos este gran cascarón que es la inteligencia artificial o gran área de la ciencia de la computación que podemos llamar inteligencia artificial, y que dentro de ella encontramos el Machine Learning. Encontramos este conjunto de técnicas que nosotros utilizamos para lograr que un programa, como dijimos en la definición, aprenda de la experiencia. Dentro de ese Machine Learning también tenemos Deep Learning, no sé si lo han escuchado muchos de ustedes, que básicamente hoy en día está básicamente en casi todos los estados del arte, los problemas típicos de Machine Learning, en procesamiento de lenguaje natural, en procesamiento de imágenes, en traducción. Deep Learning ha estado a la vanguardia dentro del Machine Learning y rompiendo casi todos los estados del arte. Ustedes pueden revisar el libro que sale aquí abajito, que se llama Deep Learning Book, donde pueden revisar esta relación que existe. Entonces, si nosotros tuviéramos que dar ejemplos de inteligencia artificial y por qué no están dentro de Machine Learning, podríamos hablar de los sistemas basados en reglas. Podemos decir que con inteligencia artificial nosotros, o con sistemas basados en reglas, nosotros podemos generar un sistema de cierta forma inteligente. Es decir, nosotros le damos un cierto set de reglas a un programa computacional, este programa computacional ejecuta este tipo de reglas o se comporta de acuerdo a estas reglas y nosotros podríamos decir que es inteligente. Por ejemplo, un robot, le damos el set de reglas que en la mañana se despierte cuando salga el sol y en la noche se acueste cuando se baje el sol. Entonces, nosotros podemos ver que el comportamiento del robot o de la máquina en sí es inteligente. Hace casi lo mismo que los humanos, está despertándose con el sol y acostándose cuando ya se va el sol. Entonces podemos asignarle un cierto grado de inteligencia al sistema, pero no está dentro de Machine Learning porque no está aprendiendo de una experiencia pasada. Básicamente el programador tuvo que darle este set de reglas. En cambio, una técnica que está usada en Machine Learning, como la regresión logística, va aprendiendo de la experiencia que nosotros tengamos en el conjunto de entrenamiento y este modelo va a ser distinto dependiendo de la data que tengamos y va a aprender de esa data, va a mejorar los resultados de acuerdo a la data que tenga. Entonces podemos clasificarlo dentro del Machine Learning. Y finalmente, dentro del Deep Learning, nosotros tenemos redes neuronales de múltiples capas, no de pocas capas, porque de pocas capas normalmente se ha ocupado Machine Learning. Y eso ya son sistemas más complejos que se han utilizado en distintos problemas, como ya lo había mencionado, procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de imágenes y traducción. Los tipos de Machine Learning, que nosotros tenemos dos grandes tipos en realidad, son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado, por una parte, es el aprendizaje basado en un conjunto de datos de entrenamiento para predecir o clasificar una variable objetivo, y siempre se utiliza en predicciones o clasificaciones. ¿Cuál es la diferencia con el aprendizaje no supervisado? Básicamente es que el aprendizaje supervisado es donde donde se ocupa un modelo para ajustar a las observaciones, pero sin una variable objetivo. Es decir, el modelo se está ajustando a la data, pero básicamente no va a predecir o clasificar una variable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de aprendizaje supervisado, el típico que se ocupa en muchas clases, es que tenemos un conjunto de imágenes donde tienen números escritos a mano escrita, con humanos que escribieron ese número. Luego nosotros tenemos el label o la variable objetivo de cada imagen, es decir, si está escrito un 1, luego le asignamos el valor 1 a esa imagen, porque básicamente como humanos nosotros podemos entender que cuando vemos esta imagen, luego un 1 es lo que representa esa imagen. Para un computador eso es mucho más difícil, porque básicamente cuando ve la imagen, ve un montón de píxeles, no ve nada más, que son números para el computador. Pero para nosotros claramente, al ver la imagen, vemos el número representado. Entonces cuando nosotros entrenamos un algoritmo que le damos este conjunto de datos que tiene las imágenes de los números con sus propios labels, y generamos un modelo que después puede predecir cuando viene otra imagen, el número que está representado en esa imagen, decimos que es aprendizaje supervisado. Es decir, tuvimos que tener un set de entrenamiento donde entrenamos nuestro modelo Machine Learning para luego predecir lo que queríamos. En este caso, el número que estaba dentro de esa imagen. En contraposición, el aprendizaje no supervisado en realidad no se basa en ninguna variable objetivo, y lo que nos está diciendo es que el modelo se va a ajustar a los datos de cierta forma y va a darnos alguna distribución de la data, por así decirlo.
y podemos ver que pueden formarse agrupaciones, asociaciones, o se pueden detectar anomalías dentro de esa data sin necesidad de tener una variable objetivo. Si se dan cuenta, bueno, en ambos casos hay que hacer bastante trabajo, pero el aprendizaje supervisado es casi siempre lo que uno ve en muchos ejemplos, porque se comporta de cierta forma inteligente el algoritmo, porque puede predecir en el futuro o puede clasificar en el futuro algo que nosotros le dimos con datos pasados. En el caso del aprendizaje no supervisado, básicamente nosotros tenemos que interpretar un poco los resultados que nos da el algoritmo. Hay otro ejemplo o tipo de Machine Learning, está aprendizaje reforzado, aprendizaje semi-supervisado, etcétera, y otros tipos más, y esto va creciendo cada día. Solamente me he querido concentrar en estos dos porque son los más grandes. Cuando uno parte en Machine Learning, siempre va viendo estos típicos técnicas. Así que antes de seguir, me quiero detener si hay alguna consulta. María Paz, ¿me puede ayudar con eso? Sí, una pregunta sobre aprendizaje supervisado también. ¿Busca patrones? Sí, sí, básicamente, bueno, independiente, siempre va a depender de cómo nosotros armemos nuestra tarea. Si nuestra tarea básicamente tiene una variable objetivo en la que queremos predecir, claramente vamos a encontrar un patrón dentro de la data que tenemos para predecir esta variable objetivo. Pero también el aprendizaje no supervisado, de cierta forma, también ve patrones. Estamos viendo que podemos agrupar, entonces hay un patrón de agrupamiento en la data que no necesariamente le dimos una variable objetivo para detectar ese patrón. Entonces, en los dos casos podríamos decir que se detectan patrones. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta que se va a contestar después, que son ¿cuáles son los algoritmos más ocupados en cada caso? Ese va a contestar después. Sí, y después están preguntando ejemplos de algo, o sea, de estos dos tipos de aprendizaje. Y ahí yo quiero rescatar un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Una vez tuvimos una municipalidad en nuestro diplomado que hizo un plan estratégico de desarrollo y de un área, y quería entender esa municipalidad, quiénes usaban esa área. Entonces, tomaron todos los datos de los usuarios y aplicaron modelos, o sea, aplicaron algoritmos que se clasifican como aprendizaje no supervisado porque hicieron clustering para tratar de ver si habían distintos tipos de usuarios, porque obviamente si uno está haciendo un plan estratégico de desarrollo a largo plazo de un área, y es muy importante entender quién la usa, cómo la usan, y si es que eso se pueden poner en ciertos grupos a los cuales, por ejemplo, uno les podría ofrecer una experiencia de usuario, un servicio, un producto diferente. Ese, por ejemplo, es un caso de aprendizaje no supervisado. Para el caso de aprendizaje supervisado lo dejo a Claudio. Claro, el aprendizaje supervisado creo que el ejemplo de las imágenes es claro, pero también podemos tomar otro ejemplo, como el proyecto DART, que básicamente desde una imagen de retinopatía diabética, el algoritmo puede detectar si esta imagen del ojo tiene o no esta enfermedad. Entonces, básicamente nosotros tuvimos que entrenar este algoritmo, este modelo, con las imágenes, pasándole si era o no retinopatía diabética, y después cuando le pasamos una nueva imagen, el algoritmo va a detectar si es o no efectivamente retinopatía diabética, si no tiene esta enfermedad. En el caso, como decía María Paz, el aprendizaje no supervisado nos sirve para agrupar, en este caso, agrupar usuarios. Nosotros también podríamos pensar en agrupar texto. Por ejemplo, tenemos distintos artículos y queremos saber de qué está hablando cada artículo. Podemos aplicar aprendizaje no supervisado y que a partir del texto que tenga cada artículo, nosotros vamos viendo que se van formando distintos grupos. Luego nosotros interpretamos esos grupos de alguna forma, por ejemplo, no sé, si hablan de política, de deporte, etc. Entonces, son dos approaches distintos y que son bastante utilizados en Machine Learning. Voy a continuar entonces con algunos algoritmos que se ocupan dentro de cada uno de estos tipos de Machine Learning. En el aprendizaje supervisado tenemos los algoritmos típicos son regresiones lineales, logística, Super Vector Machine, Decision Trees, Random Forest, Nearest Neighbor, Naive Bayes y redes neuronales. Hay muchos más, estos son solamente algunos de los ejemplos y más típicos que existen. De hecho, hay bastantes paquetes informáticos que ya implementan estos algoritmos por defecto, y de hecho hay algoritmos paquetes informáticos que corren todo esto por ti y no tienes que hacer nada. O sea, básicamente ya hemos llegado a un estado en que estos algoritmos son tan simples de realizar que casi todos los paquetes informáticos lo logran hacer. Pero para la gente que se está introduciendo, vamos a partir con unos algoritmos, o los algoritmos más simples que se ve, y de hecho no solamente en Machine Learning, sino que en economía, en las ciencias sociales también, que son las regresiones. Las regresiones sirven para muchas cosas, y en este caso en el Machine Learning también nos sirve para predecir o clasificar.
Aquí tenemos data, por ejemplo, por así decirlo, de los metros cuadrados por el precio. Supongamos que estos puntos son casas, es decir, nosotros tenemos los metros cuadrados de estas casas y luego tenemos en el eje Y los precios de esas casas. Si lo vemos, si lo graficamos, nosotros podemos encontrar que existe una cierta relación. Claramente, en general, cuando las casas tienen mayor cantidad de metros cuadrados, su precio tiende a elevarse. Y nosotros podemos ajustar un modelo machine learning, una regresión lineal, para predecir o para después pensar si es que tenemos cierta cantidad de metros cuadrados, cuál es el precio que debería corresponderle, ¿ya? Y eso va a depender básicamente de la data. Si se dan cuenta que tenemos pocos puntos, igualmente podemos ajustar un modelo, pero si tuviéramos mucho más puntos, podríamos ser mucho más precisos con nuestro modelo. Si nosotros ajustamos una regresión lineal, la regresión se vería de este estilo. Claramente esto es solamente un ejemplo para que ustedes entiendan, no está cuadrado con ningún algoritmo, por así decirlo, no lo corrí en un código, solamente un ejemplo para mostrar. Y aquí lo que está diciendo nuestra regresión lineal es básicamente lo que nosotros intuíamos anteriormente. A mayor cantidad de metros cuadrados, mayor va a ser el precio de esta casa. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar el precio o predecir el precio de una casa, tendríamos que ver cuántos metros cuadrados tiene esta casa, en este eje, en el eje de metros cuadrados, y luego ir a nuestro modelo y ver qué predicción de precio nos va a dar este modelo. Y eso ya estamos hablando de un algoritmo de machine learning. Si ustedes se dan cuenta, es súper simple este modelo, también se utiliza en muchas otras áreas, no solamente en machine learning. Vamos a continuar con esta pregunta para que ustedes puedan aportar en la clase. ¿Para qué otros problemas podríamos utilizar este tipo de regresiones lineales? Que son bastante simples, pero nos ayudan harto a la hora de hacer machine learning. Así que los dejo en Mentimeter para que puedan ayudarme con esta, o puedan dar sus opiniones de qué otros problemas nosotros podríamos utilizar las regresiones lineales. Para políticas públicas, un poco más específico para pronóstico en general, bien. Predecir salario, bien. Forecasting en general, finanza. Finanza podríamos verlo como predicción de acciones. Siento que no funcionaría muy bien las regresiones lineales, pero podría hacerse. Venta también puede ser. Predicción de demanda, cantidad, etc. Es decir, todo lo que estamos hablando con cosas numéricas que podríamos estimar a futuro, o en realidad en el presente también, o proyecciones, lo podemos hacer con regresiones lineales. Y por eso también está muy ligado a la economía, porque básicamente la economía se mueve con números y nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas para determinar eso. Ustedes ya, los que son de las ciencias sociales y economistas, pueden entenderlo mucho mejor que yo. Pero también tenemos todos los otros algoritmos que nosotros vimos anteriormente, también pueden ser utilizados para este propósito. Vamos a volver a nuestra charla. María Paz, ¿alguna pregunta antes de seguir? Hay un par de preguntas, pero yo creo que van a ser mejor para más cuando se cierra la parte de Machine Learning. O sea, okay, un poco más adelante, sí. Eso. Otro ejemplo, en este caso vamos a hablar de la regresión logística, es cuando tenemos data en que queremos clasificar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos variables, altura y peso, y nosotros vamos a graficar nuestros datos, y en algunos casos tenemos niños y en otros casos tenemos adultos. Cuando empezamos a graficar la data vemos que en general los niños tienen menos peso y menos altura, y en general los adultos tienen mayor peso y mayor altura. Si se dan cuenta, aquí no hay la variable predictora o la variable objetivo, sería adulto-niño, si que nosotros quisiéramos ver si hay una persona en que no sabemos su categoría, si no sabemos si es adulto-niño, ¿dónde podríamos clasificarla? Para eso nosotros podríamos ocupar regresión logística, donde nosotros determinamos una curva que vaya separando estos dos grupos, luego le aplicamos una función sigmoide para determinar si es que pertenece o no a un grupo en particular. Entonces, en este caso, con esta curva que nosotros hemos utilizado con regresión logística, similar al ajuste de la data que lo hicimos con la regresión lineal, podemos predecir en qué categoría va a quedar esta persona que tiene tal altura y tal peso. Si lo vemos en este ejemplo, está muy cerca de la línea. Entonces, básicamente, cuando yo le aplique, sabemos que la predicción que va a hacer este programa, este modelo, va a ser de adulto, porque está en el lado de los adultos de la línea, pero la predicción va a ser un poquito menos fuerte porque está muy cerca de la línea. Entonces, la función sigmoide nos va a dar una probabilidad
de que esta persona sea o no sea adulto, probablemente mucho más baja que las personas que están mucho más en la esquina. Ahora, otra pregunta, ¿para qué otros problemas podríamos ocupar las regresiones logísticas? Vamos a volver a Menti. ¿Para qué otros problemas ustedes creen que nosotros podríamos utilizar la regresión logística? Ya vemos que nos sirvió para clasificar, por así decirlo, adultos y niños. ¿Qué otros problemas podríamos hacer? Predecir si una persona o no irá a votar, buen problema. Score de enfermedades. Podríamos decir si no, sí o no tiene esa enfermedad y darle una probabilidad a esa enfermedad. Bien. Diferenciar productos. Claro, podemos decir que hay distintas categorías de productos y tal vez clasificarlo en esas categorías. Predicción, pero con más de una variable. No entiendo muy bien esa... en general, uno puede generar predicción con más de una variable en revisiones lineales y en revisiones logísticas. No es necesario que tener una o no dos variables. No sé si me estoy entendiendo esa parte. Pero, bueno, clasificación de notas de estudiantes, bien. Si una rendición es fraudulenta o no, gran tópico. Si hay fraude o no. Reconocer letras o imágenes, muy bien. El mismo problema que hablábamos de los números en las imágenes. Determinar tipo de contribuyente, también estamos clasificando en un tipo. Si se dan cuenta, casi todos los problemas que podemos determinar acá son de clasificación, ya con regresiones logísticas. O también con probabilidad de ser algo o no ser algo. Vamos a volver a nuestra presentación. Ahora, en el caso del aprendizaje no supervisado, nosotros tenemos otra batería de algoritmos que nos ayudan en el aprendizaje supervisado y podemos dividirlo en tres grandes tipos. Hay muchos más también, pero esos tres grandes tipos son los que más se ocupan. Uno es clustering, el mayormente utilizado de algoritmos no supervisados, y el algoritmo de predilección en clustering es el K-means. Ya tenemos también detección de anomalía, donde podemos utilizar estrategias de la distribución normal para detectar que todo lo que está fuera de un umbral de una distribución normal se considera anómalo, y también redes neuronales, donde tenemos autoencoders que pueden reducir el ruido en cierta data que nosotros tengamos, que podamos ocuparlo para después en otros propósitos. En estos casos, si se dan cuenta, redes neuronales también fue utilizado en aprendizaje supervisado. Es decir, el algoritmo al parecer no tiene mucho que ver con el tipo de machine learning que vamos a utilizar. Básicamente el algoritmo, dependiendo cómo lo utilicemos, va a depender si va a ser supervisado o no supervisado. Obviamente hay algunos algoritmos que claramente necesitan una variable objetivo y no pueden ser utilizados en aprendizaje no supervisado, pero hay otros casos que no, como las redes neuronales. Entonces vamos a ver un poco más de detalles de los aprendizajes no supervisados. Y por ejemplo, ahora tenemos el mismo problema que teníamos anteriormente de los niños y adultos con la altura y su peso, pero no tenemos el label, no tenemos la variable objetivo. Es decir, aquí nosotros solamente tenemos personas, las graficamos en nuestro espacio, vemos que tiene en el espacio altura-peso, y vemos que se distribuyen de esta forma. Cuando nosotros aplicamos clustering, y nosotros también como humanos podemos darnos cuenta que existen más o menos dos grupos, el clustering va a intentar hacer lo mismo, va a intentar clasificarlo en dos grupos si es que yo le digo que hay dos grupos. Es decir, si yo le dijera que hay tres grupos, el algoritmo va a intentar hacer lo posible para clasificarlo en tres grupos. Pero, al parecer, cuando vemos nuestra data, nos hace sentido que tal vez en dos grupos sea lo más lógico de clasificar esta data. Y luego, cuando el algoritmo ya clasifica, cuando ya lo agrupa en estas dos categorías, podemos interpretar esta categoría. Claramente, si es que una categoría tiene mayor peso y mayor altura, podríamos clasificarlas como adultos. Y claramente, si tiene menos altura y menor peso, lo podemos clasificar como niño. Entonces, aquí nosotros hacemos una interpretación posterior después de que el algoritmo ya se ajustó a los datos. No así como lo teníamos en aprendizaje supervisado, donde básicamente cuando nosotros ya ajustamos el modelo nos dice cuál es la variable objetivo finalmente después cuando le pasamos una data. Nuevamente, tiempo de pregunta. ¿Sí? Tiempo de pregunta en Menti, ya, ok, no, dale. Sí, en Menti, sí. ¿Para qué problemas podríamos utilizar clustering? ¿Qué otros problemas se le ocurre aparte de esto? Focos de pandemia. Interesante idea, me gustaría escuchar un poquito más después. Sistema de recomendación, sí, puede ser. Hay otro algoritmo de sistema de recomendación. Segmento de mercado, claramente. Para identificar patrones. Identificar grupos, podríamos decirlo como identificar patrones. Coronavirus. Ver quintiles de ingreso, sí, también es posible. Clasificación de clientes, es posible. Segmentación de clientes, clasificación de clientes. Y parece que el tema de clientes pega harto.
clustering de textos. Eso es importante, ¿eh? Nos puede ayudar en varias cosas clasificar el texto que nosotros tengamos. Identificar patrones, diagnóstico, segmentación de parlamentarios, segregación urbana, tamaño de empresas, análisis térmico. Cada una, bueno, dependiendo de cómo se plantea la tarea, claramente clustering nos puede ayudar a resolver esa tarea. Vamos a volver a nuestra presentación. Claudio, si te puedo decir algunas preguntas que tienen que ver con Sí, clustering. por favor. Un par de preguntas de clustering es si este algoritmo se puede utilizar para text mining. Era cuando estabas presentando de clustering. Y el otro es si hay alguna forma objetiva de determinar el número de clusters. Sí. Bueno, son preguntas mucho más específicas. Obviamente, primero en el tema de texto, sí se puede utilizar para texto. De hecho, es un gran ejemplo utilizarlo para texto. Como lo presentaba anteriormente, cuando tenemos distintos Twitter, por así decirlo, supongamos que tenemos un dataset de Twitter y queremos clasificarlo en distintos grupos, nosotros podemos tener millones de Twitter y luego dejar que un algoritmo de K-means empiece a agruparlos de cierta forma. El algoritmo obviamente va a tratar de buscar agrupaciones por palabras, por relaciones semánticas, etc. Va a tratar de buscar, bueno, dependiendo de la característica que nosotros ingresemos en este algoritmo, va a tratar de hacer eso. Y luego nosotros podemos interpretar qué quiere decir cada grupo. Si se dan cuenta, esta tarea es un poco más manual. Al final es más de interpretación cuando ya el algoritmo se ajustó, cuando ya el modelo se ajustó a la data. La segunda pregunta, perdón, ¿cuál era? Si hay alguna ¿Cómo podemos forma determinar el objetiva de K? determinar el número de clusters, sí. Sí, claro. Clásica ¿Cómo pregunta. podemos determinar K? Esa es una pregunta súper buena, porque hay distintos métodos. Uno de los más famosos que uno conoce es el método del codo, por así decirlo, que es cuando va bajando la distancia entre los... O sea, va subiendo la distancia entre clúster y va bajando la distancia intraclúster, es decir, nosotros tenemos distintos grupos en que la distancia entre los puntos que están en ellos se hace más cerca y también se hace más lejana al otro grupo, podemos ver que va mejorando nuestra predicción de clasificación. Pero obviamente si yo hago esto indefinidamente hasta tener la misma cantidad de grupos que datos, eso va a ser perfecto, porque cada grupo va a tener, cada dato va a tener su propio grupo. Pero no nos sirve de nada, porque decir que cada grupo es un dato en particular no tiene ningún valor. Lo que entonces buscamos es un punto en que estas distancias bajen, pero bajen marginalmente en gran medida, por así decirlo. Entonces, probablemente de un grupo a dos grupos, esa distancia intercluster y intercluster va a bajar, o sea, va a subir en intracluster y va a bajar intercluster, va a bajar intercluster y va a subir intercluster, entonces va a ser mejor nuestro ajuste del modelo a la data, pero después va a ser cada vez menor esa mejora. Entonces nosotros vamos buscando el punto en que ya esa mejora no es significativa. Y en ese punto nosotros decimos que ese número de clúster es el que nos puede servir. ¿Ya? Voy a seguir con el siguiente algoritmo. Ahora tenemos otro ejemplo, parecido al anterior. En este caso tenemos altura y peso, pero los puntos se distribuyen de esta forma. Si nosotros hiciéramos un clustering, probablemente podríamos ver que hay tres clústeres, por así decirlo. Está el clúster central y están estos clústeres como outliers que están fuera del centro de la data. Pero lo que también podemos hacer es ver que estos puntos en realidad no son clústeres, sino que son anomalías dentro de lo normal que es esta data. Entonces nosotros podríamos ver que la data se distribuye de esta forma, podríamos ajustar una distribución normal a esta data, y basado en un umbral, nosotros podríamos decir que a partir de ese umbral, lo que está fuera de ese círculo ya no es normal, es anómalo. Entonces podríamos detectar anomalías. Un ejemplo de esto podría ser una máquina. Bueno, aquí mismo podemos ver personas que tienen altura y peso, y cuando dibujamos, graficamos nuestra población, nuestra data, vemos que existen estas dos personas, una con mucho peso, mucha altura, y otra con poco peso, poca altura, dentro de y esto podría ser, no sé, trabajadores de una empresa. Entonces, podríamos ver que estos son outliers, y que probablemente tal vez hay algún error en sus datos, o podríamos decir, o realmente tal vez hay un problema, o realmente sean así, no lo sabemos, pero tal vez hay un problema en sus datos y tal vez hay que corregir esos datos. Entonces nos puede servir para detectar ese tipo de cosas. O en una máquina, cuando, por ejemplo, en un motor tiene cierta cantidad de vibraciones por el peso del motor, y vemos que
hay cierta cantidad de vibraciones que son anómalas, que están fuera de un rango normal, y el peso también, dependiendo del peso de esa cantidad de vibraciones, debería también variar. Vamos a ver que puede o no estar dentro de la normalidad. Entonces, si está fuera de la normalidad, vemos que es un anómalo y tal vez deberíamos revisar esos motores. Tal vez algo está pasando con esos motores. ¿Ya? ¿Para qué otras cosas ustedes creen que pueden servir detección de anomalías? Y vamos a volver a Menti. ¿Qué otros problemas ustedes creen que o se le ocurre para detección de anomalías? Evaluación de evaluaciones formales. Evaluación de evaluaciones formales. Supongo que hay evaluaciones que están fuera de rangos normales, por así decirlo, sirve para detectarlo. Medición de relaciones, también, podríamos ver cuáles están fuera de rangos normales. Fraude bancario, es un fiscalizamiento en realidad. Fiscalizar en realidad es un área súper grande para detección de anomalías, porque uno podría ver cuáles se están comportando de acuerdo a la normalidad y después estudiar solamente lo que están fuera de esta normalidad. Entonces, un gran tema. Monitoreo de máquinas, control de calidad, ¿sí? Como lo hemos hablado, análisis de votantes, cuáles se comportan de forma anómala. Por anómala decirlo que no están dentro de la normalidad de los datos, no anómalo como comúnmente se entiende. Fraude bancario, pago anómalo, prevención de fraude. Sí, como muchos indican, esto está muy relacionado a la fiscalización, la predicción de fraude, porque claramente cuando yo veo algo anómalo, algo que no está dentro de la norma, tengo que tener un ojo ahí y que estudiar qué está pasando. Antes de seguir, porque ya seguimos a la siguiente etapa, quiero ver si hay preguntas, María Paz. Hay algunas preguntas, por ejemplo, de si el Machine Learning sirve para la inferencia. Y otras, bueno, dale con esa primero. Esa fue de hace un ratito. El Machine Learning sirve para inferencia. Supongo que estás hablando de inferir causalidad, supongo. Bueno, en Machine Learning la idea nunca se hizo pensando en el tema de la causalidad. Siempre, o sea, cuando yo digo que una variable objetivo se relaciona a todas estas variables, todas estas características, todas estas features que tengo, no estoy diciendo que porque alguna suba o yo determine que subiendo una u otra, esta va a subir o bajar, quiere decir que es causal, ¿ya? Puede que solamente exista una correlación. Entonces, no necesariamente esta variable objetivo, dado mis datos, va a ser causal por haberle aplicado Machine Learning y detectar que cuando yo tengo ciertos pesos que en una variable son mayores que en otra y esa variable simplemente puede estar correlacionada para que me dé un mayor valor, ¿ya? Pero no es necesario que sea causal. Eso. Y una buena pregunta que no sé si la vas a ver en tu charla, Claudio, es si hay ¿cómo sabemos qué algoritmo de Machine Learning es mejor que otro? ¿Cómo decidimos entre un modelo y otro? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque en general los científicos de datos tratamos, bueno, hay distintos approaches. Primero es entender un poco la data. Siempre primero va a ser la data, entenderla, hacer el análisis exploratorio, y en base a eso nosotros tomamos una decisión más informada de qué es lo que podemos aplicar. Obviamente podríamos aplicar todo el algoritmo disponible, pero tampoco es eficiente. Nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos todos los recursos del mundo, por ende, aplicar todo el algoritmo posible y ver cuál funciona mejor no parece sensato. Lo mejor tal vez es partir de la data, estudiar la data, ver cómo se comporta esa data, y a partir de eso nosotros tomar la mejor decisión de qué algoritmos probar, ¿ya? Y ahí en ese sentido uno se puede, y de hecho en realidad eso es lo que hacemos bastante, es primero gastar mucho tiempo, más del 70%, en solamente ver cómo está la data, ver cómo se comporta esta data, y en el ejemplo práctico ustedes van a ver un poco de eso, de que el Machine Learning, aplicar estos algoritmos que yo les estoy mostrando, es solamente una parte muy pequeña de nuestro trabajo. La mayor parte está en entender el problema, en ver cómo se comporta esta data y ver qué podemos hacer para mejorar tal vez este comportamiento o entender un poco más el comportamiento. ¿La otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Una última que si no la contestas ahora, al menos al final de la charla, la debieras contestar, es ¿qué ventaja tiene el Machine Learning del análisis estadístico clásico? Pero puede ser para después, si quieres. Ya, sí, mejor la dejamos para después. Ya. Vamos a continuar con los datos.
abierto, esta clase habla de datos abiertos, y básicamente les voy a mostrar fuentes de datos abiertos. En general tenemos varias fuentes. Yo solamente seleccioné una de las que creo que le podrían servir a la gente que está partiendo en Machine Learning, y a las que no, ya probablemente ya conocen todas estas fuentes. O sea, los que ya saben de Machine Learning, probablemente ya están familiarizados con todo esto. Entonces vamos primero a ir a Kaggle. Esta página básicamente partió el 2010 hosteando competencias de Machine Learning, y ahora ya se ha transformado en una página de educación, de datasets, de procesamiento en la nube de Machine Learning, que ustedes pueden ocupar a su ventaja, porque es básicamente gratuita. Y en realidad, cuando uno va a las competencias, por ejemplo acá, yo voy a las competencias de Kaggle, y por competir en una competencia yo puedo ganar dinero. O sea, puedo ganar dinero dependiendo cómo fue mi resultado en la competencia. Y también, obviamente, no todo es dinero en esta plataforma, sino que hay varios que son solamente información. Y hoy en día, como Kaggle también está constantemente actualizándose, está muy relacionado con el tema del coronavirus. Si ustedes quisieran aplicar sus conocimientos de Machine Learning para ver los problemas de coronavirus, podrían perfectamente venir a esta página y ver cómo mejorar, ver cómo ayudar. Acá sale el Global Forecasting del coronavirus, o sea, podrían entrar a una competencia de predecir el coronavirus, si es que están interesados. Sino también hay distintas competencias, algunas que son de negocio y otras que son solamente por entender, y también hay otras que son de ámbito público. Por ejemplo, categorizar animales en silvestre. También tenemos otros que detección de caza, también tenemos otros de detectar si algún tweet es de desastre o no. También puede ser en beneficio de la ciudadanía, entender qué tweets van a ser útiles para predecir o detectar un desastre. Hay otros interesantes como la clasificación de comentarios tóxicos. Entonces, yo podría utilizar el Machine Learning para empezar a detectar comentarios tóxicos, y eso aplicarlo al beneficio de la ciudadanía. Por ejemplo, hay muchos comentarios tóxicos en los diarios de este país que en realidad no le hacen nada bien a nuestra sociedad, y podrían perfectamente ocupar Machine Learning para eliminar esos comentarios. Porque la idea es que nosotros, tal vez cuando hacemos un comentario, lo demos con justificación, argumento, y no solamente tirar basura al mundo. ¿Okay? O también para otro tipo de cosas, no es necesario un diario, pueden ser otros tipos de ejemplos, que detectar comentarios tóxicos, por ejemplo, en una conversación de Facebook en adolescentes, también es súper importante, porque básicamente estoy defendiendo a un adolescente de un comentario que probablemente a él le haga muy mal. Esta es una gran fuente de datos, gran fuente de competencia, así que los invito a que lo puedan ver, puedan echarle un ojo a las distintas competencias, los distintos datasets que existen, está lleno de datasets, así que para los que están interesados en coronavirus también pueden meterse acá y encontrar mucha data con respecto a eso. También otra fuente de datos, que llama Chilena, es la fuente de datos del gobierno, donde podemos encontrar distintos conjuntos de datos de municipalidades, de dirección de presupuesto, de subsecretarías, de ministerios, etc. Aquí tenemos 3.800 conjuntos de datos. Lo malo, por así decirlo, de estas datas es que no todos están en el formato en que uno esperaría tenerlo. Hay muchos que están en CSV, otros que no. Pero lo bueno es que se está partiendo con esto en el gobierno de Chile. Esperemos que cada día más se sumen más ministerios, más subsecretarías, para que nosotros podamos analizar estos datos y utilizarlos en beneficio de la sociedad. Otra herramienta un poco más de investigación es el Dataset Search de Google. Uno puede buscar distintos datasets dentro de Google con este link. Y finalmente encontré un repositorio de GitHub que tiene muchos repositorios en distintas categorías. Están agricultura, biología, clima, y ustedes pueden echarle un ojo y revisar toda esta cantidad enorme de datasets que están disponibles para ustedes. Para continuar, vamos a partir con el ejemplo, así que antes de eso, aquí termina como la parte teórica de la clase, y vamos un poquito a la parte más práctica, así que si tienen alguna duda, María Paz, no sé si hay alguna duda en la audiencia.
hay dudas más técnicas. Hay una pregunta sobre qué es GitHub. Eso es importante porque como vas a mostrar ahora... Sí, de hecho, esa parte viene ahora a continuación. Ya. Ya, entonces vamos a continuar con esa parte. Lo que vamos a hacer es ir al GitHub de este repositorio, de este curso. Perdón. Lo voy a postear en el chat. Aquí está el chat. Entonces, este es el GitHub de esta charla. Aquí guardé todo el código que íbamos a utilizar para esta charla. No vamos a alcanzar a verlo todo, pero vamos a alcanzar a ver un poco de los ejemplos que preparamos. Entonces, por favor, les pido que se metan a este link que posteé en el chat y donde vamos a mostrar el código que vamos a ver en esta charla. La idea es que nosotros podamos ver un poco de ejemplo de Machine Learning con datos abiertos. Este GitHub, y en realidad cualquier GitHub, básicamente es un repositorio de código. Yo voy a guardar mi código en esta herramienta, en esta plataforma. Y luego yo puedo descargar este código en mi computador. Para la gente que se está iniciando, básicamente descargar el zip de este código es suficiente, porque van a tener acceso al código. Para la gente que ya es un poco más avesada y ya ha programado anteriormente, GitHub, aparte de ser un repositorio simplemente de código, sirve para hacer trabajo colaborativo entre personas que están trabajando en un proyecto. ¿Ya? Y en este sentido, yo puedo tener, por ejemplo, en este proyecto hay dos personas, está yo y está Alejandra Nili, que contribuyeron en este proyecto. Y ambos tuvimos que subir nuestro código a este repositorio. ¿Cómo se suben los códigos? Básicamente con algo que se llaman commits, que son trozos de código que se van subiendo a esta plataforma. ¿Ya? Y a cada commit yo le pongo un nombre y digo qué es lo que va a decir esa cantidad de código. Si yo reviso acá, por ejemplo, este código, qué es lo que tiene, y tiene algunos cambios que yo le hice recientemente a este repositorio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de GitHub y por qué mucha gente habla y por qué mucha gente usa GitHub? Es básicamente por la facilidad del trabajo colaborativo. Al principio hay una curva de aprendizaje. No voy a decir que todo es fácil y que es súper bonito trabajar en GitHub, pero cuando uno ya pasa esa barrera de aprendizaje, básicamente se vuelve bastante útil, porque yo puedo trabajar colaborativamente en códigos con otras personas, ¿ya? Y hay distintas herramientas y técnicas que ustedes podrían aprender para utilizar GitHub. Hay muchos repositorios disponibles de código abierto de Machine Learning para distintos problemas. Entonces, si ustedes aprenden a cómo utilizar GitHub, de hecho, en sus proyectos les puede servir bastante, porque pueden encontrar código abierto, código que está disponible para todos, como este repositorio, para sus propios proyectos. Y aquí, Claudio, aportar una cosa. Si ustedes, por ejemplo, encargan un proyecto de Machine Learning a una empresa, a un proveedor, ¿cuál es la ventaja de que se trabaje en Git? Es que, por ejemplo, las personas técnicas de su equipo podrían mirar el código y Git es como el software. Git es como decir papel higiénico y GitHub es como la marca confort, por decirlo así. Porque también hay otra, Git es la tecnología y GitHub es uno de los que ofrecen esa tecnología. Y la ventaja de trabajar en Git es que hay control de versiones. Entonces, tú puedes tener gente trabajando en versiones paralelas y luego una vez que el dueño, por decirlo así, del proyecto aprueba una línea de código de otra persona, la puede como unir al código. Y obviamente el control de versión es muy importante, ¿no es cierto?, para la trazabilidad de un proyecto, por ejemplo, auditoría, cosas así, y también, por ejemplo, permite esa interacción que podría tener un equipo del sector público con un proveedor que le está haciendo un proyecto. Claro, como menciona María Paz, muy bien y muy cierto de que Git es básicamente el software que controla todo esto, que me permite conectarme a un repositorio, a una plataforma y enviar mi código. Y GitHub es una de las plataformas más usadas que utiliza ese software. También está GitLab, está Bitbucket, que son otras empresas que también hacen esto. También uno podría mantener sus propios servidores de Git para subir sus códigos a una plataforma que sea solamente mía y no quiero compartirla con nadie más. Pero hoy en día, al parecer, ya no es, o sea, cada día es menos necesario porque todo se trabaja en la nube y uno tiene ciertos permisos. Siempre está el riesgo que puedan hackear toda esta plataforma y obtener tu código, pero
pero en general es cada vez más difícil. Lo que sí, GitHub fue adquirida por Microsoft hace poco y mucha gente tiene ciertas dudas con Microsoft. Como siempre, Microsoft ha sido no de código abierto, o sea, todo privado, privado para ellos. Entonces, GitHub siempre ha tenido en mente el paradigma open source, o sea, que compartamos nuestros códigos para entender y para mejorar un poco más el ambiente entre todos nosotros. No así Microsoft. Entonces, por eso está siempre esta duda de que qué hará Microsoft con GitHub. Hasta el momento nada, de hecho, GitHub se ha mantenido básicamente igual, han cambiado un poco los planes, pero nada más que eso. Y de hecho, no, creo que fui pro GitHub Pro gratuitamente gracias a lo que hizo Microsoft, pero después ya me salí. En este repositorio, básicamente vamos a ver el código que vamos a utilizar en esta clase y se explica un poco qué es lo que se está haciendo en cada carpeta. Aquí hay dos carpetas, una que dice ELP y otra Costa Rica, y hay un caso, el primer caso de Costa Rica, el caso de predicción de niveles de pobreza de Costa Rica. Este código está en la competencia de Kaggle. Ustedes pueden ir a este link y ver la competencia de Kaggle donde se sacó este código, y este código fue desarrollado por Will Corsen, y en este repositorio básicamente hicimos una adaptación y traducción con Alejandra Nili, ¿ya? Para que ustedes puedan en sus casas bajar este código, sentarse y entender línea por línea qué es lo que está haciendo, porque es muy explicativo. Luego nosotros, motivados por el mismo código, hicimos una adaptación del código para la encuesta longitudinal de primera infancia. La encuesta longitudinal de primera infancia básicamente se ha tomado 3 veces, una en el 2010, otra en el 2012 y otra en el 2017, donde se tienen los datos de un cohorte de niños desde de menores de 12 años, no sé de qué edad, pero de menores de 12 años. Y hay bastantes variables que uno puede analizar y puede entender. Nosotros hicimos un ejemplo de determinar básicamente el nivel de notas de niños basado en otras variables administrativas. Entonces, ese ejemplo probablemente no lo vamos a alcanzar a ver, pero ustedes lo pueden ver en sus casas. ¿Cuáles son los requisitos de este código? Básicamente tener Python 3 y Jupyter Notebooks. Y si lo quieren probar de forma local, básicamente la gente que ya sabe un poco más de programación, instala la dependencia y luego corre el notebook correspondiente. Pero como no toda la gente sabe o no tiene las dependencias o no, básicamente no podemos instalarla en este mismo instante, podemos utilizar una herramienta en línea que se llama Colab, que es de Google. Y esta herramienta nos permite trabajar un notebook de Jupyter, donde yo puedo mostrar mi código de forma online. No necesito nada más que ingresar a esta herramienta y subir los códigos. Entonces, para eso, a la gente que quiere probar los códigos inmediatamente, o si no solamente que quiere hacerlo después y tome nota ahora, lo que van a tener que hacer es bajar este código en zip, o hacer un git clone si es que ustedes ya conocen cómo usar git, y luego vamos a abrir este link que está acá, que me va a redirigir a Colab de Google. Luego pongo subir y escojo el archivo donde va a estar el código. Entonces, una vez que yo descargue la carpeta Machine Learning Datos Abiertos, o sea, le descargue el zip o haga un clon de la carpeta, me van a aparecer los mismos archivos que están arriba en el GitHub. Cuando yo tengo estos archivos, puedo ir a la carpeta Costa Rica y puedo abrir el notebook que existe. Hay uno en inglés y otro en español. El en inglés es la versión original, que está posteada en Kaggle, y el en español es la versión que nosotros hicimos para que ustedes puedan entenderlo si es que no conocen mucho de inglés. Entonces, básicamente lo abro, y se va a empezar a subir el código a la plataforma Colab. Una vez que está arriba de la plataforma, van a ver todo el contenido del notebook. Y aquí me quiero detener un poco en explicar qué es básicamente un notebook. Notebook es solamente una interfaz, un entorno de programación donde yo puedo en el browser avanzar, ver mi programación o escribir código y ver los resultados de ese código, ¿ya? Y también puedo dejarlo de forma bonita, escribir un contenido como aquí, que yo le tradujimos lo que tenía el código original, que básicamente da primero una introducción al problema de la predicción de nivel de pobreza en hogares en Costa Rica, y luego empezaba a ejecutar el código. Entonces aquí después vemos el código y lo podemos ejecutar.
Antes de seguir con esto, bueno, les voy a decir que al ejecutarlo, ustedes ven que en un trozo de código, que no es texto, porque estos son textos, ustedes van a un trozo de código, y le ponen ejecutar, lo que va a hacer Colab es bajar todas las dependencias necesarias para correr este código. Es decir, yo no tengo la necesidad de estar corriendo el código, de descargar dependencias, que normalmente tendría que hacerlo si lo trabajara de forma local, sino que ya Colab se encarga de todo esto y por ende es muy útil. Y también cuando quiero trabajar de forma colaborativa, quiero mandarle este notebook a otra persona, yo le puedo enviar el link a esa persona, si es que lo tengo con los permisos necesarios, para que esa otra persona también pueda modificar este notebook. ¿Ya? Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando necesitamos leer data, por ejemplo, aquí estoy leyendo archivos CSV, yo necesito saber dónde están estos archivos CSV. Si yo corro este código, simplemente, claramente me va a decir no existen estos archivos porque no los subió de ninguna parte. Entonces, ¿cómo lo hago? Básicamente aquí en esta carpeta que está a la izquierda, yo puedo subir data. Entonces pongo subir y me voy de nuevo a mi repositorio en la carpeta Costa Rica, donde yo voy a encontrar la data disponible. ¿Sí? Yo selecciono test y train, que son los dos archivos que necesitamos para este código, y el recordatorio que me va a decir Colab es que cuando se reinicie el entorno de ejecución se borrarán los archivos cargados. Es decir, solamente esto va a durar, esta data va a durar mientras estemos ejecutando este código. Si ustedes después cierran esto, se va a borrar la data. ¿Ya? Y aquí pueden ver que se están subiendo los distintos archivos. Esto solamente para la gente que luego va a querer ver el código con más detalle, aprender un poco más sobre este código. ¿Por qué elegí este código? Básicamente es porque está muy bien detallado. La versión en inglés es mucho mejor, por si quieren verla. Y en realidad te enseña paso a paso cómo deberíamos hacer un problema de Machine Learning. Oye, Claudio, ¿y ¿Sí? nos puedes contar un poco de para qué querían hacer esa predicción de pobreza en Costa Sí, Rica? solamente quería dar este punto antes de partir como explicando el problema y qué es lo que significa, qué es lo que vamos a hacer. Acá, si se dan cuenta, ahora ya no se cae el código, sino que podemos ver que la data se cargó correctamente. Ya, solamente quería partir con eso para empezar a hablar sobre la problemática. ¿Cuál es la problemática que tiene esta competencia? Básicamente, y lo voy a volver un poco a la presentación para que vean qué es lo que nosotros estábamos buscando con este ejemplo, es predecir el nivel de pobreza de los hogares en Costa Rica. Entonces, ¿cuál es la problemática en sí? Los programas sociales tienen dificultades para determinar que la ayuda financiera llegue a los hogares más necesitados. ¿Ya? Actualmente existen métodos llamados proximity test, donde características observables de los hogares se relacionan al nivel de pobreza. Esto ustedes lo pueden saber, que básicamente cuando uno va a una encuesta social de hogares, te preguntan distintas cosas que, por ejemplo, si hay refrigerador en la casa, o cuántos autos hay en la casa, etcétera, para determinar el nivel de pobreza o de riqueza de ese hogar. ¿Ya? El tema es que con el aumento de la población y la caída de la pobreza, es cada vez más difícil hacer esta determinación del nivel de pobreza con precisión. Entonces, la competencia de Kaggle, que planteaba esta problemática, decía, ¿qué tal si nosotros aplicamos métodos de Machine Learning que puedan ayudar a mejorar la predicción de la predicción del nivel de pobreza? ¿Ya? Entonces, de pasar de estos algoritmos de este proximity test, que básicamente basado en las ciertas características que tenemos en una casa, luego aplicamos algún modelo de Machine Learning para mejorar la predicción de pobreza. ¿Ya? Esa es la problemática. Entonces, si vamos al código, y ustedes lo van a poder encontrar bien detallado. Yo tengo dos códigos, uno que corrí todo y el otro que no. O sea, ustedes van acá en el entorno de ejecución y pueden ejecutar todo el código. Se va a demorar un poco porque básicamente tiene muchos pasos. Pero yo ya lo corrí. Se me desconectó, así que lo voy a tener que correr de nuevo. Y acá voy a empezar a correrlo inmediatamente para que cuando ya esté listo ustedes puedan ver los resultados. Y ahí lo vamos a dejar corriendo mientras explicamos la problemática. Entonces, como ya hemos visto cuál es la problemática, básicamente a partir de estas variables administrativas que existen para todos los hogares en Costa Rica, yo quiero luego determinar un modelo de Machine Learning que me pueda predecir con mayor precisión ese nivel de pobreza. ¿Ya?
basado en lo que ya anteriormente habían determinado estos algoritmos de proximity test. Entonces, ¿qué es lo que me dan en esta competencia? Me dan un archivo de entrenamiento, o sea, el conjunto de entrenamiento, y un archivo de test, que son los datos que yo tengo que probar, básicamente. Acá en el dataset me dicen que se contienen alrededor de 10.000 filas. Alrededor de 10.000 filas, y 143 columnas es el entrenamiento. Y mientras que el de testeo tiene muchas más, tiene 24.000 filas y 142 columnas, ya, dado que no tiene la columna de target. Normalmente, cuando uno separa en training y testing, ambas tienen la columna de target para que nosotros podamos entrenar en un conjunto de entrenamiento y luego predecir en el conjunto de testeo. En este caso, solamente tenemos el set de training para hacer todo este proceso, ¿ya? Cada fila representa a un individuo y cada columna es una característica, ya sea individual o del hogar al que pertenece el individuo. Es decir, nosotros queremos determinar nivel de pobreza por hogares, pero nos están pasando individuos. De alguna forma nosotros vamos a tener que agrupar esa data. El dataset de entrenamiento tiene una columna adicional, target, que representa el nivel de pobreza del 1 al 4, y es el título de esta competencia. Entonces, si tuviéramos que agrupar este problema, sería un problema supervisado y de clasificación multiclase. ¿Por qué clasificación multiclase? Porque tenemos una variable target del 1 al 4, que son los distintos niveles de pobreza. Luego nos dicen cuál es la variable objetivo. La variable objetivo básicamente es 1, pobreza extrema, 2, pobreza moderada, 3, hogares vulnerables, y 4, hogares no vulnerables. Desde el 1 es la pobreza más extrema hasta el 4, que es donde no hay pobreza. También nos especifican cuáles son los identificadores que tiene esta data. Tiene una ID, que es un identificador individual, tiene un ID hogar, que es el identificador para cada hogar, tiene el parentesco ID, que indica si la persona o no encabeza el hogar, y el target, que es la variable de interés. Luego también nos dice qué métrica es la que vamos a utilizar. Finalmente en la competencia de Kaggle te dicen qué métrica es la que se va a evaluar dentro de la competencia, y por ende ustedes tienen que realizar su código en base a esa métrica, ¿ya? Hay muchas métricas para medir rendimiento de algoritmos de Machine Learning. Esta es una de ellas, que está relacionada a las multiclases. Y ahora, si tuviéramos que hacer un mapa mental de lo que vamos a hacer en nuestro notebook, o lo que deberíamos hacer en cada problema que nosotros enfrentamos en Machine Learning, es seguir algo de este estilo. Primero, siempre, entender el problema, entender a lo que nos estamos enfrentando, saber qué es lo que nos piden, saber cuál es la variable objetivo, saber cómo está conformada la data. Más o menos ya lo hicimos en esta parte de la explicación, pero claramente cuando vamos a la data tenemos que empezar a hacer un análisis un poco más riguroso, y por eso la segunda parte se llama análisis de datos exploratorio, que básicamente yo voy a entender cómo se distribuye esta data, cómo están distribuidas las variables, cuántos datos perdidos existen, puedo hacer algo, o sea, cuando grafico la data puedo ver cuál es su distribución, etc. Luego voy a la ingeniería característica o feature engineering, que básicamente es generar las características que yo voy a darle a nuestro modelo para que cuando tenga un algoritmo de Machine Learning tome esa características y luego me prediga la variable objetivo. También después tengo que comparar los modelos Machine Learning. Partimos con unos básicos y luego intentamos modelos más complejos. Como ya les comenté, los algoritmos los paquetes informáticos ya tienen todos los algoritmos implementados. Entonces, es fácil probar algunos algoritmos que sabemos que son rápidos y que nos pueden dar resultados básicamente inmediatamente, para después utilizar ese algoritmo, el que resultó de mejor forma, y probar algoritmos más complejos que pueden tardar un poco más. Luego podemos optimizar el modelo Machine Learning seleccionado, investigar las predicciones logradas y después investigar las predicciones logradas en base al sistema, en base al problema. Y finalmente terminamos nuestro problema de Machine Learning con toda esta ruta, ¿ya? No me voy a detener en cada una de este código, porque básicamente es bastante largo, no es simple de ver en solamente una clase. Se los dejo disponible para que ustedes lo descarguen y puedan trabajar en su casa utilizando este notebook, ¿ya? Entonces, como ya se lo había mostrado anteriormente, uno puede correr apretando básicamente acá o apretando control enter en cada una de estas celdas para ver cuál es el resultado de ese código, ¿ya? Y aquí básicamente estamos cargando las librerías para este problema y luego empezamos a ver la data, ¿ya?
Voy a pasar rápidamente en algunas cosas que me parecen interesantes ver. Por ejemplo, cuando hacemos análisis exploratorio de datos, lo que yo tengo que hacer es básicamente ver cuántas variables son dicotómicas, cuántas tienen distintas clases, y si se dan cuenta acá, la mayoría de las categorías, mayor de 100 categorías, son dicotómicas, es decir, sí o no. Es decir, por ejemplo, su casa, ¿arrienda su casa o no? Sí o no. ¿Dueño de su casa? Sí o no. ¿Es hombre o mujer? Sí o no. De ese estilo de preguntas. Entonces, la mayoría de estas variables en nuestro dataset es de este estilo. Hay otras que tienen categorías, otras que, de hecho hay una que tiene 97 categorías. Sería interesante después ver por qué tiene 97 categorías, qué es lo que está ahí dentro de esa, o tal vez no es una categoría, sino que simplemente son datos continuos de forma de íntegra, porque básicamente aquí estamos estudiando solamente los números enteros. Luego también puedo hacer lo mismo, pero con variables continuas. Puedo estudiar la distribución de las variables continuas. Entonces voy viendo cómo se distribuye la variable, una variable en particular, dado si es de extrema pobreza, moderado, vulnerable o no vulnerable. ¿De qué nos va a servir esto? Básicamente yo voy a ver inmediatamente, mirando la data, si es que existen diferencias al graficar una variable en particular con respecto a la variable objetivo. Y ahí yo puedo ver solamente al ojo, nada de esto es certero, solamente al ojo puedo ver si es que esta variable nos puede entregar un poco más de información. ¿Ya? Por ejemplo, acá este es súper bonito que dice el promedio de la educación, la distribución del promedio de la educación en las distintas variables objetivos. Entonces tenemos que la población no vulnerable, que es esta línea verde, claramente su promedio de educación es un poco más elevado, o un poco más tirado hacia la derecha que el resto. Y de nuestro conocimiento general podemos deducir de que, claro, en general los hogares que tienen mayor educación tienen menos posibilidad de estar en extrema pobreza o en realidad pobreza. Bueno, también otra cosa es que Colab te guarda las celdas, te oculta las celdas, así que si ustedes quieren ver todas las celdas, van a ver, pueden expandir secciones para que expanda todas las secciones disponibles. Y el código es bastante largo, pero súper bien explicado, entonces por eso se los quise poner y por eso los quise subir al GitHub, porque de verdad siento que van a aprender mucho de este código si se toman el tiempo de entender qué está haciendo. Por ahora voy a seguir al paso de Machine Learning, y si se dan cuenta, como les dije anteriormente, es bastante grande lo que está antes de llegar al Machine Learning. Antes de llegar a correr algún modelo, nosotros tenemos que trabajar mucho con la data. Y es importante entenderlo porque la gente cree que básicamente yo tengo una data y luego hago algo inteligente, pero no es así. Básicamente yo tengo que trabajar esta data mucho, entender la distribución de esta data para luego decidir qué voy a utilizar y luego utilizarlo, y ese utilizarlo es básicamente 10% del tiempo que me toma, pero el 70% voy a estar entendiendo el problema, analizando la data, y probablemente el otro 20% voy a estar optimizando. También hay que corregir errores, los datos perdidos, un tema súper importante que ustedes tienen que entender qué van a hacer con los datos perdidos. Siempre en los datasets hay datos perdidos, datos que no existen, y ustedes van a tener que decidir qué cosas vamos a tener que hacer con estos datos. Aquí se da una explicación de cómo primero detectar esos datos y luego con qué cosas podríamos tal vez reemplazar esos datos perdidos. En ese sentido, es súper buena la herramienta que muestra Claudio de los notebooks, que mezclan como texto con código y van contando las decisiones, porque se empiezan a tomar muchas decisiones en un proyecto así, y en el fondo, si es que es muy importante que si ustedes encargan un proyecto de Machine Learning, puedan entender qué tipo de decisiones se están tomando, quién está afuera, quién está dentro. Entonces, la herramienta de Notebook permite ir mezclando como el texto de lo que se va a hacer con el código mismo, y así, por ejemplo, uno puede ir revisando y después ir conversando con el equipo, oye, ¿por qué se tomó esta decisión? ¿Qué implica para política pública que se haya tomado esa decisión? ¿Quién quedó fuera o dentro de este grupo que estamos analizando? Entonces, bueno, eso es muy importante, y este tipo de herramientas permite hacer eso y interactuar, ¿no es cierto?, con un equipo que esté desarrollando, tanto interno que le esté desarrollando un modelo de Machine Learning o externo. Claro.
luego después de que tenemos este análisis exploratorio de variables, nosotros podemos seguir con la ingeniería de características. Y aquí básicamente nosotros donde vamos a definir las características que vamos finalmente pasarle a nuestro algoritmo de Machine Learning. Aquí se hace un trabajo bastante grande sobre ver las correlaciones que existen entre estas variables. Por ejemplo, acá se ve que correlaciones existen entre variables que existen en este dataset. Cuando vemos que hay correlaciones muy altas entre dos tipos de variables, nosotros tenemos que tomar la decisión de que si esta variable realmente está otorgando nueva información a nuestro problema. Tal vez básicamente solamente está dando ruido o básicamente está haciendo el problema de colinealidad, está agregando variables, pero básicamente me está diciendo la misma información. Y lo que en problemas, en regresiones lineales o en otro tipo de regresiones, nosotros no queremos que exista ese problema, por ende preferimos sacarla. Pero en algoritmos no lineales podríamos dejarla sin problema, porque no tiene este mismo problema que tiene las regresiones lineales. ¿Ya? Pero es algo que tengo que saber, tengo que enfrentarme a la data y decir, oye, mira, esto se correlaciona, en este caso, el tamaño HH size y TAM hogar, que es el tamaño hogar y el número de personas por hogar, es correlacionado perfectamente. Entonces, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿me sirve una variable de este estilo? ¿Estoy otorgando la información adicional al algoritmo? Y tal vez no, probablemente no. Entonces tengo que sacarla de nuestro estudio y dejar solamente las variables que yo sé que me van a dar información adicional. Y así puedo seguir con distintas variables y hacer distintos estudios para determinar el mismo problema, porque claramente hay variables continuas y variables categóricas, y las categóricas de alguna u otra forma se comportan de forma distinta de las continuas, entonces no es tan fácil aplicarle un test de correlación. Aquí también en este problema, como lo habíamos comentado anteriormente, hay muchas variables que están a nivel individual. Entonces, otra problemática de este problema en particular es pasar estas variables a nivel de hogar, que básicamente las personas viven en este hogar, entonces tengo que hacer algo para generar que estas variables se conviertan a nivel de hogar y no individual. Finalmente, ni siquiera finalmente, en intermedio podemos llegar a los modelos Machine Learning. Y acá, si se dan cuenta, estoy ocupando el paquete Scikit-learn, que es un paquete muy utilizado en Machine Learning porque tiene muchos métodos ya predefinidos para Machine Learning. No tengo que básicamente escribir una línea de código, solamente darle los parámetros a estos modelos y básicamente va a funcionar. Entonces, aquí estoy desarrollando un scorer. Nosotros ya habíamos dicho que el scorer era de F1 en macro. Pues aquí, leyendo la documentación, uno puede entender que este es la forma de buscar ese scorer, la métrica de medición. Y finalmente, cuando ya tengo mis características, tengo mi dataset de training, mi dataset de test, y tengo los modelos que quiero probar, puedo recién correr estos modelos. Por ejemplo, aquí corrimos Random Forest, y básicamente hicimos una validación cruzada con 10 sets, y me da un F-score de 0.34, ¿ya? Con una desviación estándar dentro de esas 10 validaciones que tenemos. Si se dan cuenta, uno puede decir, ¡oye, qué bajo te dio el F-score! O sea, qué bajo te dio esta métrica. Pero en realidad uno tiene que mirarlo en perspectiva. En general, dependiendo del problema que nosotros tengamos enfrente, esta métrica puede ser muy buena. Entonces uno tiene que siempre estar analizando y no solamente guiarse por el número. Mucha gente me dice, bueno, esto está menos del 5%, podría tomarse que, no sé, si tenemos una moneda, tal vez esto sería mucho mejor. Bueno, también tenemos que ver esa validación. Si es que tirar una moneda, hacerlo random, determinar de forma random la variable objetivo, tal vez nos dé mejor, probablemente no, estoy casi seguro, o sea, estoy seguro que no. Y con Random Forest nos dio, no sé, 0.34, que ya es un porcentaje relevante para este problema. Nosotros podemos hacer también ponderación de importancia de las distintas variables que se ocuparon para determinar ese porcentaje. Entonces, por ejemplo, acá, en este problema, las 10 variables más importantes que nos dio según nuestro modelo
el promedio de educación, la edad máxima, la edad mínima, los teléfonos per cápita, la división estándar de la edad, entre otras. Esto es importante porque básicamente nos da la relevancia de estas variables para nuestro problema, y luego para poder seguir analizando en mayor detalle con distintos algoritmos de qué variables pueden ser dan mayor información que otras. Aquí también podemos ver que la importancia acumulada, o sea, cómo cada vez que sumamos variables nos va dando una importancia en nuestro problema, y podemos fijar un corte de que a partir de cierta cantidad, esas otras variables no nos interesan y no las vamos a utilizar en nuestro problema. También se puede hacer de ese estilo de análisis. Y cuando ya probamos un modelo simple como Random Forest y nos dio un cierto resultado, podemos también después probar distintos otros modelos. Acá yo puedo cargar problemas lineales SBC, Gaussian Naive Bayes, MLP, Multilayer Perceptron Classifier, Logistic Regression Classifier, Linear Discriminant Analysis, K-Neighbor. Entonces puedo probar distintos modelos con mi data, que yo sé que se demoran un poco menos, porque hay modelos que se demoran un poco más, para ver qué modelo puede tener una mejor performance dentro de nuestra data. Y así es como veo que el LSBC, que básicamente es un Supervector Machine lineal, o sea, un Supervector Machine, luego me da este resultado. Cuando tengo el Gaussian Naive Bayes, me da este resultado, que básicamente es súper bajo comparado con el resto. Luego tengo el Multilayer Perceptron, que básicamente son redes neuronales, me da este resultado. El LDA me da este resultado, y así puedo ir comparando distintos algoritmos. Y luego puedo comparar su desempeño. Entonces luego puedo fijar la métrica de desempeño, comparar la métrica de desempeño con respecto a los distintos modelos. Y así puedo hacer este gráfico. Y vemos que este modelo, el Nearest Neighbor, con 5 vecinos, y Random Forest son los que dan mejores resultados comparado con el resto. ¿Ya? Pero aún así uno dice, ya, y aquí terminé, aquí fue todo. No, uno tiene que seguir avanzando con el problema del Machine Learning para ver qué más se puede mejorar. En este caso nosotros vamos a elegir uno y ver qué otras técnicas podemos utilizar para mejorar este problema. Y en este caso hacemos selección de características. Y en esta selección de características vamos a utilizar Random Forest para eliminar recursivamente las variables que no nos están otorgando información para este problema. Si vemos este código acá, nos dice cuál es la cantidad de variables que nos va a dar un punto en que ya nos va a dar mayor relevancia al problema. Y luego, seleccionando solamente las variables que son relevantes, corro nuevamente este modelo y veo qué me da. Y aquí podemos ver que en la selección del Random Forest con variables seleccionadas, me subió solamente un poquito, pero aún así es una mejora. Y eso yo lo tengo que hacer como científico de datos, tengo que darme cuenta de que de alguna forma yo puedo seguir encontrando nuevas mejoras en los análisis básicos que hice. Este es el código. Quiero ver si hay preguntas primero, María Paz, antes de terminar un poco con la charla. Sí, hola. Bueno, hay hartas como preguntas técnicas como que es imposible que contestemos en esta clase, pero sí hay una pregunta que me gustaría que algo estabas aludiendo ahora, que tiene que ver con cómo se desarrolla este proceso de aprendizaje. Si la pregunta es, ¿se va corrigiendo el algoritmo varias veces a medida que se van sumando más datos? ¿Así va mejorando la capacidad de predicción? Si puedes hablar un poco en general de cómo funciona eso. Claro, esto es básicamente un trabajo de laboratorio lo que estamos mostrando acá. Esto no va a servir para llevarlo a la vida real, tal como está. Básicamente nosotros tenemos que tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer con los modelos que vamos generando. En general la gente piensa que cuando nosotros les damos datos a un modelo y luego nos genera predicciones, luego cuando le damos nuevos datos va a mejorar. Pero no es así realmente si es que nosotros no determinamos que haga eso este proceso. Básicamente, si yo quiero que un modelo mejore, tengo que reentrenarlo cada vez que tengo nuevos datos. No es porque yo le dé datos al modelo para predecir, el modelo va a mejorar. El modelo va a darme siempre los mismos resultados si es que yo le arrojo más datos cuando le pregunto, por ejemplo, en una imagen, dime el número de esta imagen, siempre va a darme el mismo resultado si es que le paso la misma imagen. La forma en que mejora el algoritmo es que yo le dé
haga un reentrenamiento de este modelo y le pase otros datos para que el algoritmo pueda mejorar en base a la data nueva que tiene, a la nueva experiencia. Entonces, esa es la forma en que mejora. No mejora inmediatamente solamente por yo generar este modelo, sino que yo tengo que hacer este reentrenamiento. Es decir, cada vez que yo tengo nueva data disponible, yo tengo que hacer correr estos modelos, hacer un model fit, después buscar las predicciones y ver si mejoró este modelo. Entonces tengo que, cada vez que tengo nueva data disponible, hacer este proceso. Obviamente esto se puede automatizar. No es necesario que yo cada vez venga a este notebook y corra cada vez que tenga nueva data, un nuevo modelo. Obviamente en el laboratorio uno lo hace porque quiere aprender qué pasa si es que yo le doy esta parte de la data y después más cantidad de data y después más cantidad de data. A veces tenemos datasets de millones de datos y no es necesario, a veces uno no puede probarlos todos porque no tiene la capacidad computacional para probarlos todos. Entonces, ¿qué hace? Parte con una parte pequeña del dataset y luego va aumentando dependiendo de los recursos disponibles y dependiendo de qué es lo que va pasando a medida que le doy más datos. Entonces, la pregunta es si los algoritmos pueden mejorar con más data, pero uno tiene que básicamente programar eso, tiene que en su sistema hacer un pipeline para que eso pase, para que eso ocurra. Y también es importante que el comportamiento puede cambiar en el tiempo. Entonces, los proyectos de ciencia de datos es difícil crear un modelo y pensar que ese va a ser el modelo para siempre. Por ejemplo, si ustedes son de organismos fiscalizadores y quieren usar ciencia de datos para mejorar la fiscalización, tienen que pensar quizás que después de 1 o 2 años los actores del mercado se pueden ajustar, entonces van a tener que reentrenar sus modelos para ir como ajustándose a estos nuevos comportamientos. Entonces no es como cuando uno crea, no sé, un software de atención de cliente o de ciudadano y en el fondo creó el software para hacer reclamo y ahí quedó y uno lo mejoró hasta, no sé, 5 años más cuando ya la página web se ve muy, o sea, la interfaz se ve muy vieja. En ese sentido es distinto cuando uno crea modelos de Machine Learning, dependiendo de la naturaleza del problema, va a ser la frecuencia en que uno quisiera actualizar o no ese modelo. Va a depender mucho de la naturaleza del problema, pero es algo a tomar en cuenta. Esto no es un producto que quedó listo y de aquí a 10 años, o sea, quizás hay algunos ejemplos de que cuando yo lo hago no pasa nada, y de si no lo modifico en 10 años, pero por ejemplo en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuando hicieron un modelo de scoring para detectar qué instalaciones eléctricas tenían mayor riesgo, les pasó que les dio mucha ganancia al principio, pero después ya era necesario reentrenar el modelo. Entonces, eso es algo a considerar dependiendo de la naturaleza específica del problema. Es verdad lo que comenta María Paz. O sea, nosotros tenemos que siempre estar, como científicos de datos, estar atentos a cómo se está comportando nuestro modelo con nueva data. Y así buscar mejoras para próximas implementaciones. Vamos a volver un poco a la diapositiva para terminar con la presentación. El ejemplo práctico 2, nosotros lo creamos con Alejandra Nelly y básicamente es predecir el nivel de nota a partir de datos administrativos de infancia. Como les comentaba, la encuesta longitudinal de primera infancia está disponible para que ustedes la puedan descargar y tiene muchos datos sobre infantes y podríamos hacer distintos tipos de análisis. Nosotros tomamos este porque nos pareció interesante. Al principio pensamos que algunas variables iban a predecir mejor, pero después nos dimos cuenta que no era así, que hay distintas otras cosas que nos pueden dar un poco más de información. También otra forma interesante, que no lo vimos en este problema, sería estudiar qué pasó con la ELPI los años anteriores para predecir variables futuras, por ejemplo en el 2017, con los datos del 2010 y del 2012. Sería un interesante problema mirar y que podría salir básicamente una investigación de ahí. Para terminar, quiero ver primero si hay preguntas, María Paz, antes de terminar con la recomendación y preguntas. Hay una pregunta muy técnica sobre el score F1 que está al final, pero yo creo que... Sí, tal vez las preguntas técnicas me pueden escribir directamente. Está mi GitHub ahí con mi contacto o sea, y mi mail también lo voy a subir en el GitHub para que ustedes puedan hacerme preguntas. Porque sí, preguntas técnicas, la charla básicamente era una introducción en la primera parte más teórica y en la segunda parte mostrar este código, no detalladamente porque no tenemos el tiempo para hacer eso, pero me pueden hacer más preguntas técnicas si es que las tienen. Así que vamos a terminar con la charla con una pequeña encuesta. ¿Qué te gustó y qué se puede mejorar de la charla? Porque vamos a seguir haciendo charlas. Viene luego en la charla del 22 de abril. No sé si María Paz me puede ayudar con eso. Sí,
Les pedimos que nos contesten esta pregunta porque, como decía Claudio, siempre estamos buscando cómo mejorar. Como laboratorio de innovación nos interesa mucho y lo hacemos siempre en nuestra metodología de las clases. A ver, la charla del 22 de abril es sobre ciencia de datos espacial, entonces se enfoca en ese tipo de ciencia de datos que tiene que ver con representar los datos de un territorio, y en este caso la problemática toda va a ser con datos del COVID. Así que para que, si les interesa ese tema, Esteban va a hablar de qué es lo que se puede y no se puede hacer, y qué datos, en el fondo también va a explorar un poco si tuviéramos ciertos datos, qué podríamos hacer y qué problemas generaría eso, ¿no es cierto? Hay esta discusión sobre temas de privacidad también y de vigilancia y qué efectos tienen. Entonces él lo va a ver desde un punto de vista de los datos y va a hablar de técnicas espaciales y todo también en R. Así que eso. Y bueno, si a ustedes les interesa profundizar más, nosotros en el GovLab tenemos el diplomado de Big Data para políticas públicas. Obviamente sabemos que un diplomado es un compromiso grande, pero está en Viña y en Santiago, y vamos a partir en ambos casos remotos. Para los que les interesa conocer R, tenemos un curso online, 100% online, en español, de R, que lo hace el mismo profe que enseña R en el diplomado, que es Pablo Aguirre. Él trabaja en la Superintendencia de Medio Ambiente, y antes estuvo en la FAO, así que ha trabajado muchos temas públicos. Entonces tenemos este curso online que es de Introducción a R para Ciencias Sociales, se llama, y fue diseñado para gente que no sabe programar. O sea, si ustedes no saben nada, el curso parte desde cero. Y también tenemos un curso para los que no quieren aprender nada de programar, pero sí quieren aprender de qué problemas pueden resolver con ciencia de datos. Tenemos un curso de formulación de proyecto de ciencia de datos, que lo diseñamos con la Universidad de Chicago y lo probamos el año pasado. Tenemos algunos exalumnos acá, lo probamos con 70 y tantos directivos públicos de 50 distintos organismos, y ese curso es como para pensar en un problema. Por ejemplo, no sé, tengo filas muy largas en el hospital, ¿cómo la ciencia de datos me puede ayudar a abordar ese problema? Y ese es pensado para gente como que está a cargo de problemas, no que son científicos de datos, aunque un científico de datos obviamente le va a servir para interactuar con sus clientes. Y finalmente este año vamos a sacar un curso de ética de datos. Para el segundo semestre, por primera vez vamos a lanzar un curso de ética de datos. Así que esa es alguna de las ofertas de formación que tenemos desde la Escuela de Gobierno. Por supuesto que hay más ofertas en la UAI, desde la Escuela de Ingeniería, de Diseño, de Negocio, pero nuestra oferta está enfocada obviamente en las personas que les interesa las políticas públicas. Y todos nuestros programas tienen 20% de descuento para los funcionarios públicos. Obviamente es nuestro público principal, y ahora eso sí, el curso online de R, la UAI ahora está con un descuento general, entonces lo tiene como en un 40% de descuento. Todo esto son, bueno, las políticas comerciales que no las manejamos nosotros, pero eso, pero más allá de los cursos, nosotros hacemos muchas actividades todos los años, por lo menos entre 6 a 8 actividades gratuitas, y nos encanta como conectarnos con la comunidad de científicos de datos, y tenemos varios proyectos de investigación con organismos públicos. Tenemos acuerdos de investigación con el Senado, con Extranjería, con la Municipalidad de Peñalolén, con Superintendencia. Entonces, nos interesa mucho también poder hacer investigaciones conjuntas. Hemos postulado a fondos con organismos públicos también. Así que nos interesa vincularnos en general con la comunidad de ciencia de datos para políticas públicas mediante estas distintas formas. Y les agradecemos el venir. Amari se está poniendo algunos links ahí de los cursos, y cualquier duda que tienen le pueden escribir a ella al respecto. Eso, así que nos vemos el 22, los que puedan. Vamos a leer en detalle su feedback, y eso, les agradecemos a todos por venir. Muchas gracias.